La codicia tiene tres elementos. La codicia tiene tres elementos. El primero es lo veo, lo veo, lo veo, lo quiero, lo quiero, lo quiero y lo tengo. Tres pasos tiene la codicia. Lo veo, lo quiero y lo tengo. La codicia llevó a Acán a la muerte, pero no solo a él, sino también a su familia, a sus hijos, a su esposa, llevó a la muerte a su familia, pero no solamente a su familia, también murieron varios soldados del pueblo de Israel. La codicia de un hombre fue una tragedia para el pueblo de Israel. El pueblo de Israel estaba saliendo de Egipto, venía viendo los milagros de Dios extraordinarios. Dios abrió el Mar Rojo y el pueblo de Israel pudo cruzar el Mar Rojo en seco, sin problemas, y murieron allí los egipcios, y el pueblo de Israel venía marchando con la seguridad de la victoria sobre los enemigos. Había otro problema que debían enfrentar. Ese problema que debían enfrentar se llamaba Jericó. Jericó era una ciudad amurallada. Era una ciudad amurallada. Y entonces el pueblo estaba preocupado por saber cómo iban a destruir a los de Jericó, porque era una ciudad amurallada. Y Dios resolvió el problema. Y destruyeron a los de Jericó. Pero Dios les había dicho, ¿saben qué? No quiero que tomen nada. Nada deben tomar. Absolutamente nada deben tomar de Jericó. Todo lo que ustedes vean, todos los tesoros, todo el botín va a ser algo especial. Así que no quiero que tomen nada de esa ciudad. No tomen nada. Sin embargo, fueron a la guerra, o más bien fueron a la guerra, y Dios mostró su poder. Destruyó a los de Jericó. Destruyó a los de Jericó. Y entonces, en el avance de la destrucción, ocurre lo inesperado. Dice la Biblia que en Josué capítulo 7, versículo 21, miren qué es lo que está pasando aquí. Dice la Biblia, pues vi, bien esa palabra, queridos amigos, querida familia, pues vi. Bueno, ¿por qué Josué empieza a investigar lo que ha ocurrido? Bueno, porque la victoria ya ha llegado sobre Jericó y ahora tienen a otra ciudad enemiga que se llama Ai. Esa ciudad llamada Ai era pequeña. Y entonces los israelitas dijeron, ¿saben qué? No vale la pena que vayamos todos a pelear. No vale la pena que salgamos todos a pelear. Son muy poquitos. Si un grupo reducido de nosotros va a pelear contra esa ciudad, la vamos a destruir sin problema. Sin problema la vamos a destruir. Así que no hay que molestar a todos los soldados de Israel, que vaya un número reducido y sin problema esa ciudad llamada Ai va a ser destruida. Les pareció buena idea. Y así fue. Los soldados fueron
a la guerra, y cuando estaban yendo a la guerra, felices, seguros de la victoria, dice la Biblia que lamentablemente murieron soldados en esa guerra. Y entonces cuando hubo muerte de parte de los soldados y no pudieron destruir esa ciudad, Josué se pone triste, Josué se puso preocupado y va al santuario y va a la presencia de Dios y le dice: Dios mío, dinos por qué nos está pasando esto, por qué no pudimos destruir a los de Ai, ¿por qué? Me sorprende Dios, familia, me sorprende Dios, porque Dios le pregunta a Josué, ¿por qué estás postrado sobre tu rostro? Estoy en el libro de Josué, capítulo 7. Dice la Biblia: ¿por qué te postras así sobre tu rostro? O sea, ¿por qué estás preocupado? ¿Por qué estás triste? ¿Por qué estás así? Levántate. ¿Sabes por qué cayeron los soldados contra los de Ai? Porque alguien ha cometido un pecado. Así que levántate, santifica al pueblo y mañana se va a descubrir quién es el que ha pecado. Y es así como se hace suerte. Dice la Biblia en el versículo 14, 7:14, que el pueblo se iba a acercar por todas las tribus. Y entre las tribus se iban a acercar por sus familias. Y de la familia se iba a tomar al jefe de la casa. Y la casa que Jehová tomare se iba a acercar por los varones. Era un proceso largo. Primero la tribu. Las tribus tenían los 12 nombres de los hijos de Israel. De allí se iba a tomar la familia, cierta familia de esa tribu, y sucesivamente hasta llegar al hombre que había pecado, al personaje que hubiera pecado. Y empezó el proceso. Versículo 17 dice que la tribu que fue elegida fue la de Judá. Y después la familia de Sera. Y a continuación, de los varones de la tribu de Sera fue tomado Zabdi. Y después de los varones fue tomado Acán. Y Josué le dijo a Acán: hijo mío, dime qué es lo que has hecho. ¿Qué has hecho? ¿Qué hiciste? ¿Qué hiciste? Y dice el versículo 21 algo tremendo. Este es el problema de la codicia. 7:21 de Josué. Miren lo que dice. Se lo voy a compartir ahí a ustedes para que juntos lo podamos leer. Sé que ustedes, algunos ya ya estudiaron su lección, están repasando conmigo. Dice el texto. Dice el texto. Dice el texto. Vi en el botín, ojo, hay dos palabras interesantes. Vi en el botín un hermoso manto. Fíjese, ese es el problema de la codicia. Teresa, ese es el problema de la codicia. Ver que nosotros vemos y no vemos lo feo, obviamente. Dice el texto: vi un manto hermoso. Vi un hermoso manto. Ese es el problema aquí de la codicia. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Ese es el problema. Esa es la tragedia de la codicia. Cuando el texto sigue diciendo, fíjense, esta es la versión nueva internacional, la nueva versión internacional. Dice: vi en el botín un hermoso manto de Babilonia,
200 monedas de plata y una barra de oro de medio kilo. Ojo con la frase que sigue diciendo, me deslumbraron y me apropié de ellos. Me deslumbraron y me apropié de ellos. Entonces los escondí en un hoyo que cabe en medio de mi carpa. La plata está también allí debajo de todo. ¿Están conmigo, familia? Vean las frases que usa a consecuencia de su codicia. Me deslumbraron y me apropié. Lo vi, o sea, quedé deslumbrado cuando lo vi, lo tomé, o sea, fue mío. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Por eso, acuérdense ayer que hablábamos sobre el auto. O sea, ¿qué motiva? ¿Qué motiva a que tú compres las cosas? ¿Qué te motiva a ti a que compres las cosas? ¿Cuál es el motivo principal? ¿Es la necesidad o es que ocurrió como Acán? ¿Lo viste en la tienda? Te deslumbró porque era hermoso. Te deslumbró y te apropiaste. Firmaste el contrato y entonces, pues ahora ya tienes lo que tanto querías. Lo veo, lo quiero y lo tengo. Saben que me gustó mucho. Hay una frase que encontramos aquí en Josué que tiene que ver con codicia, tiene que ver con la codicia de Acán, que la palabra codicia está muy relacionada, la palabra codicia está muy relacionada con la palabra amado. Fíjense lo que voy a decir. La palabra codicia está muy relacionada con la palabra amado. En el capítulo 6, versículo, o más bien, en el capítulo 7, de Josué, cuando nosotros observamos que Acán codicia, que él al verlo lo codició, se apropió, es la idea de que él amó demasiado el manto babilónico, las 200 monedas de plata y la barra de oro. O sea, familia, cuando yo repasaba esto que viene en la lección, me llamó mucho la atención por lo siguiente. ¿Saben por qué, familia? Porque la codicia es amar. La codicia no es otra cosa que amar en extremo algo. O sea, estás motivado para tener eso a como dé lugar, aunque sea prohibido. Allí está el problema de la codicia, familia. Allí está el verdadero problema de la codicia. La codicia es amar en exceso, desear en exceso algo, aunque esté prohibido para ti. Y cuando yo digo esté prohibido, nos estamos refiriendo a que, por ejemplo, tú sabes que ya tu salario está al límite, o sea, ya no debes comprar nada más. Ah, pero saliste al mercado, pero saliste a la tienda, pero saliste a la plaza y viste algo, te gustó, te enamoró, pero resulta que tú ya no debes gastar un poco más. Pero tú resuelves y dices, bueno, no importa, no importa. Si me voy a morir, pero voy a morir teniendo lo que yo quiera. Y entonces, allí está el problema. Y entonces allí está el problema. Que compraste lo que no debías, no supiste esperar el tiempo y la deuda empieza a ahorcarnos. El problema entonces de la codicia, familia, que estamos aquí mencionando, el problema de la codicia, ¿cuál es?
El problema de la codicia es que nosotros amamos eso que tanto codiciamos por encima de la razón, por encima de la lógica, por encima de la familia, por encima de Dios mismo. Otra vez, el problema de la codicia es que amamos esa cosa que tanto deseamos, la amamos por encima de la razón, por encima de la lógica, por encima de la familia y por encima de Dios. Ese es el problema de la codicia. Amar en exceso, desear en exceso. Ahora, me gustó también lo que viene en la lección, en la parte final. En la parte final, piensa en la facilidad con la que Acán podría haber justificado sus acciones. ¿Cómo Acán podría haber justificado sus acciones? Número uno, bueno, es una cantidad tan pequeña en comparación con el resto del botín. A ver, Acán pudo haber dicho, ¿por qué me juzgan? O sea, ¿por qué me quieren matar? ¿Por qué me quieren quitar la vida? ¿Por qué me están juzgando? ¿Por qué? Si lo que yo tomé es poquito con lo que nos va a quedar de botín. O sea, ¿por qué me quieren juzgar? ¿Por qué me quieren juzgar? Si lo que yo tomé fue poquito en relación a lo que nos vamos a quedar como nación. ¿Por qué me están juzgando? Es poquito. Otra justificación, nadie lo sabrá. Otra justificación para que Acán tomara eso, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Miren las excusas probables que Acán pudo tener. Voy a llevarme esto, es tan poquito. Hay muchísimo botín aquí. Esto es nada, lo voy a llevar. Otra excusa es, nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Nadie lo va a saber. Y eso es lo que estoy diciendo. Es posible, familia, óiganme bien, es muy posible que también nosotros como hombres o tú como esposa compres algunas cosas sin que tu esposa lo sepa. Nadie lo va a saber. Estuve platicando con una persona que estaba preocupada. Estaba preocupada porque debía más de 12,000 pesos. Más de 12,000 pesos debía. Y no es mucho, 12,000. O si es mucho, no lo sé, es relativo. Pero ella estaba preocupada. Esta persona estaba preocupada. Estaba preocupada porque su esposo no sabía de esa deuda. Su esposo no sabía de esa deuda. Y me dijo, ¿qué hago, pastor? ¿Qué hago? Si tú quieres tener paz en tu corazón, le digo, tienes que decirle a tu esposo que debes. Tienes que decirle a tu esposa que debes. No te va a hacer un mole, no te va a felicitar, pero tú podrás descansar. Ese es el problema de la codicia. El comprar cosas a espaldas de la pareja, a espaldas de la familia. Es probable que la familia no sepa que tú debes, que tú has comprado cosas. Y de lo que te da tu esposo o de lo que te queda en la tarjeta, tú lo pagas, tú lo vas pagando. Tu esposa no sabe de tus gastos, tu esposa no sabe de los compromisos, pero tú debes mucho. Ese es el problema de la codicia, familia. Nadie lo va a saber. Y como nadie lo va a saber, ¿qué mal puede ocurrir? ¿Qué mal nos puede ocurrir? ¿Qué mal nos puede ocurrir? Como nadie lo sabe, ¿qué mal nos puede ocurrir? Ese es el problema de la codicia. La otra excusa, la otra excusa
de Acán es la que más solemos usar. Mi familia necesita el dinero. Mi familia necesita el dinero. Miren la excusa. Mi familia necesita el dinero. ¿Por qué creen que nosotros codiciamos el diezmo y la ofrenda? ¿Por qué creen que nosotros codiciamos el diezmo y la ofrenda? Bajo esta excusa. Es que mi familia necesita el dinero. ¿Por qué creen que codiciamos el diezmo y la ofrenda? Porque tomamos esta excusa. Es que mi familia necesita el dinero. Dios me va a entender porque de verdad necesito el dinero. Dios me va a entender y por eso esta semana, esta quincena, este mes, no voy a dar mi diezmo y mi ofrenda porque mi familia necesita el dinero. Esa es la excusa de la codicia. Mi familia necesita el dinero. Oigan, hermanos, ¿y cuántas cosas hemos comprado bajo la excusa de es que necesitamos esto para la familia? ¿Cuántas veces hemos hecho compras bajo la excusa de necesitamos esto? Por eso ayer les decía, Dios me mostró de diversas formas. Dios bloqueó los caminos para que yo pudiera adquirir un auto. De verdad. Dios bloqueó. Porque Dios me está diciendo, Nemorio, tú no necesitas otro auto, Dios mío, está bien. Pero ya llevo varios años. Sí, pero tú no lo necesitas. El auto está bueno, está bien, está funcionando bien. Nemorio. Bajo la consigna de la necesidad, ¿cuántas cosas hemos comprado? Luis, Lupita, Elizabeth, Gertrudis, ¿cuántas cosas hemos comprado bajo la excusa de la necesidad? El problema es para pagar. El problema es para pagar. ¿Por qué? Porque terminamos robándole a Dios. Porque cuando nosotros nos endrogamos con terceras personas, el problema es que casi siempre dejamos de dar nuestro diezmo fiel y nuestra ofrenda fiel. Ese es el problema. Ese es el problema, familia, que nosotros dejamos de ser fieles a Dios. Bajo la excusa de la necesidad. Bajo la excusa de la necesidad. Mi familia necesita el dinero. Mi familia necesita esto. Mi familia necesita esto. Parece injusto lo que ocurrió después. Parece injusto. Parece injusto. Dice la Biblia. Entonces Josué y todo Israel. Entonces Josué y todo Israel con él tomaron a Acán, hijo de Zera. Tomaron a Acán el dinero, el manto, el lingote de oro, sus hijos, sus hijas, sus bueyes, sus asnos, sus ovejas, su tienda y todo cuanto tenía, y lo llevaron al valle de Acor y los apedrearon y los quemaron después de apedrearlo. Familia, esta semana estamos hablando de la codicia, porque obviamente tenemos como contexto la infidelidad que tenemos hacia Dios. ¿Por qué? Porque como nos engañamos a nosotros mismos, como dice Mari, como nos engañamos a nosotros mismos, porque tenemos muchos compromisos económicos, dejamos de ser fieles a Dios. Dice el texto que destruyeron a sus hijos, a la esposa, destruyeron todo lo que tenían de Acán.
Y familia, por ser infieles a Dios, todos sufrimos. Por ser infieles a Dios, todos sufrimos. Por ser infieles a Dios, por comprar cosas que no necesitamos, aunque nos excusamos, todos sufrimos las consecuencias. Y la causa de Dios también sufre. Créanme que yo también a veces tengo que decir, no lo vamos a comprar, no lo vamos a comprar, aunque parezca que soy codo, aunque parezca que no me gusta vivir en la comodidad. Pero ¿a quién no le gusta vivir cómodo? ¿A quién no le gusta vivir cómodo? A todos nos gusta vivir cómodos, pero a veces tenemos que aprender a decir no, no y no. Por eso esta mañana, familia de Dios, es posible que tú tengas deudas y por eso no estés dando un fiel diezmo a Dios. Es por eso que no estés dando tu ofrenda generosa a Jehová de los ejércitos. Es posible que estés pasando un momento difícil económicamente. Bueno, hoy es un buen día otra vez para decirle a Dios, Señor, ayúdame a aprender a decir que no. Ayúdame a controlar mi codicia, porque hoy reconozco que yo soy codicioso, porque veo algo, porque lo quiero y porque inmediatamente lo tengo. ¿Habrá alguien esta mañana que quisiera decirle a Dios? ¿Habrá 10 personas allí que quisieran decirle a Dios, Señor, ayúdame a aprender a decir que no? Ayúdame, por favor, Padre. Ayúdame, necesito que tú me ayudes a controlar la codicia de mi corazón. Porque yo también me excuso. Es algo tan poquito. Es algo tan barato. No cuesta mucho. Mi familia lo necesita. Yo quisiera invitarte para que tú sigas tomando la decisión, querido amigo, querida familia. Sigue tomando la decisión de ser fiel a Dios. En tus diezmos, en tus ofrendas, ya no codicies eso que no te pertenece. Ya no codicies, por favor, eso que no te pertenece. Ya no codicies, eso es de Dios. Eso es de Dios. Ya no lo codicies. Dale a Dios lo que es de Dios y tú aprende a vivir con el 80%. Ya no codicies lo que no te pertenece. Es prohibido tomar el diezmo y la ofrenda para nuestros propios deseos. Es prohibido. Que Dios nos ayude. Que Dios nos ayude para tomar decisiones firmes y ser fieles a Jehová, nuestro Dios. Padre de amor, esta mañana tú has hablado en nuestro corazón, tú nos has hablado, nos has dicho que la codicia nos va a llevar a la destrucción. La codicia nos va a llevar a la muerte. Y sí, por codicia hemos comprado cosas que solo nos traen endeudamiento y sufre la familia. Y esto genera que no te demos a ti un diezmo fiel, una ofrenda fiel. Sufrimos, Señor, sufrimos. Y después vienen los pleitos con el esposo, con la esposa. Los hijos tienen necesidad y nosotros no sabemos cómo solucionarlas. Padre, ayúdanos a tomar la decisión para decirte, cambia este corazón lleno de codicia por un corazón que aprenda a ser contento con lo que tiene. Danos un corazón que aprenda a estar contento con lo que tiene. Danos un corazón que aprenda a estar contento con lo que tiene. Danos un corazón así, Señor. Danos un corazón así. En el nombre de Cristo Jesús. Amén, Señor. Amén. Que mi Dios los bendiga, familia, y que Dios nos dé un corazón que tenga contentamiento. Gracias por acompañarnos. Nos vemos el día de mañana para analizar el corazón de Judas, para analizar otro personaje llamado Judas. Nos vemos mañana, si Dios así lo permite. Cuídense mucho. Soy Nemorio Machucho González. Hasta mañana.